Buenas tardes. Bueno, estamos empezando el segundo programa de Musicalizate. Muy contento de estar con ustedes otra vez. Hoy vamos a desarrollar unos temas importantes que tienen que ver con la materia prima de la música, que es el sonido. Vamos a empezar limpiando un poco los oídos. Vamos a trabajar sobre ruido, sonido y silencio. Esos son los tres tópicos que vamos a ver hoy. Si pensamos en el sentido del oído, este sentido es un sentido bastante desprotegido con relación a, por ejemplo, la vista. Nosotros cuando queremos ver algo, abrimos los ojos, enfocamos, dejamos de ver a los costados a lo que no queremos ver y enfocamos lo que queremos ver. Y si algo no nos gusta, cerramos los ojos. Tenemos el sentido, lo manejamos mejor. En el caso del oído, entra muchísima información por los oídos que nosotros no podemos filtrar. No podemos filtrarlo de manera física, es decir, que entran sonidos, entran ruidos, entran polución ambiental, entra de todo por los oídos. Tenemos sí un elaborado sistema psicológico de filtración con el cerebro. Entonces, hay muchos sonidos o ruidos de paso. La expresión ruidos molestos es una redundancia, porque todo ruido es molesto. Es la causa de que algo nos moleste es porque es ruidoso. Entonces, ruido es lo primero que vamos a calificar y a pensar un poquito sobre este concepto. Ruido, sonido indeseable, algo que no queremos escuchar. Típico que nos ha pasado a todos, sentados en el cine, empieza la película, y escuchamos esto, que hemos hecho muchas veces. Nos damos vuelta para que el otro se dé cuenta que está molestando. Es algo molesto. Esto mismo se puede convertir en algo musical en el punto si yo lo organizo. Tristeza no ten fin, felicidades sin. Mucha música percusiva son vibraciones, frecuencias que no suenan orgánicas, pero están organizadas. Es como si fuera ruido organizado en cierto punto, ruido musical. Pero el ruido es algo que nosotros filtramos para que no nos moleste. Imagínense, hace 200 años, ¿qué sería de la gente que vivió en esa época si la trasladáramos acá hoy? Le explotaría el cerebro por muchas cosas y, entre otras cosas, lo que le molestaría mucho seguramente serían los ruidos que nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar, como el de la frenada de un colectivo o el ruido que produce un subte cuando dobla y rechinan los frenos, y tantos otros. ¿Cuál sería, pongamos en situación, hace 3, 4 siglos, cuál sería los sonidos más fuertes que escucharía esa gente, de más volumen? Tal vez los relacionados con la naturaleza, pienso yo. Un trueno, la caída del agua en una catarata, la explosión de un volcán. Y producidos por el hombre, tal vez el golpe de una bala, de una ballesta contra una muralla, o una bomba de cuando se inventó la pólvora, o tal vez los sonidos de una batalla, donde miles y miles peleaban, gritaban y entrechocaban los escudos y las espadas. Otro sonido más fuerte que ese producido por el hombre, los instrumentos eran totalmente acústicos, no estaban amplificados como los instrumentos que usamos ahora, así que tenían todos un bajo volumen. Imagínense toda esa polución ambiental que nosotros soportamos
la soporta nuestro cerebro y la filtra. El asunto es el siguiente: si nosotros lo filtramos, lo que perdemos es sensibilidad con respecto al ruido. Perdemos una sensibilidad. Yo les insto, los reto a que hagan un trabajito. Ya les doy la primera tarea para hacer. Que se sienten en su casa en un lugar cómodos, tranquilos, y con un lápiz y un papel en la mano. Y que se dispongan tranquilos. Así como nosotros nos sentamos y apagamos la luz y en un momento está todo oscuro y con el transcurrir de los minutos nuestra retina se va acostumbrando, la pupila se va agrandando y nuestra retina se va acostumbrando a la oscuridad y empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Hagamos una lista de las cosas que escuchamos, de todo el universo sonoro que nos rodea. Vamos a empezar seguramente por lo más común, lo más notorio, el ladrido del perro o el ruido de lavarropas que está funcionando, pero después, o algún grito de los chicos, o el sonido del televisor o la radio. Ya no se escucha radio, pero el sonido del televisor seguramente. Y después nos ponemos más finos y empezamos a filtrar y escuchar sonidos o ruidos que antes no le dábamos importancia. Por ahí a lo lejos la frenada de un colectivo, como ahora acaba de pasar acá en la avenida donde estoy viviendo, o tal vez el tic-tac de un reloj de pared, o incluso el sonido del avirome contra el papel, nuestra propia respiración. Empezamos a ser conscientes de una gran cantidad de sonidos. Esos sonidos los hemos filtrado. Esos sonidos los hemos dejado atrás. Si somos conscientes o podemos empezar a ser más conscientes y más sensibles de los sonidos que nos rodean, incluso de los sonidos que nosotros mismos producimos, vamos a tener una mayor salud desde el punto de vista auditivo. Hay muchas cosas que nos hacen incluso doler la cabeza o embotarnos y no sabemos qué es. Las cosas están entrando por el oído, el cerebro las filtra, pero igual entran y molestan. Hay frecuencias incluso que pueden traer problemas con el corazón. Hay cierto tipo de decibeles, fuerza y volumen que nos hacen mal al cuerpo. Está comprobado. Entonces, los insto a que cada vez, si podemos ser más sensibles al ruido, nos pongamos en ese programa. A ver, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido en realidad? No es ni el volumen, porque hay muchas músicas basadas en volumen fuerte, no es la frecuencia tampoco, sino es la interferencia. Es la interferencia con relación a algo que nosotros queremos escuchar. Entonces el ruido es fundamentalmente interferencia. Bien. Vamos al opuesto al ruido, al negro y blanco, el silencio. Bien, el silencio. Qué interesante hacer un silencio. El silencio físico no existe. Todo vibra, algún sonido siempre hay. Por más que estemos callados, por más que no escuchemos nada, hay un sonido y el lugar donde vivimos reverbera. Tiene una reverberancia, ya lo vamos a ver eso. Pero me refiero al silencio que podemos generar nosotros y al silencio musical. El silencio musical también reverbera. Piensen en esto, miren. Cada vez que yo hacía una pausa, hacía un silencio, en nuestro cerebro queda como impreso lo último que escuchamos, como que reverbera. El silencio musical es muy importante. Es muy importante escuchar los silencios cuando estamos escuchando música.
los silencios que hace el músico, que hace el cantante. Piensen por ejemplo, vamos a pensar en alguna melodía, así, en alguna melodía muy conocida. Por ejemplo, ¿no? ¿Conocen eso? Una de las canciones más grabadas de la historia, Yesterday. Bien, está el ansioso que quiere que haya una nota atrás de otra y que no soporta música con interferencia. Entonces, Yesterday. ¿Y qué pasó ayer? No, pará, tranquilo. Bien, hay frases musicales, cuando veamos la melodía y la organización de las notas en la melodía, vamos a ver frases, semifrase, inciso, todo eso que forma las melodías, que es muy interesante. Pero entre frases hay silencios. No hace falta que estemos escuchando todo el tiempo una música que está sonando. Puede haber silencios. Y otra cosa muy interesante en el silencio, que lo voy a anotar acá, así vamos armando. Otra cosa muy interesante en el silencio es, otra tarea para hacer, cubrir a la música que vamos a escuchar por una introducción de silencio. Que haya un continente de silencio antes de que empezamos a escuchar música. Yo sé que no pasa todo el tiempo, que tenemos tiempo para sentarnos, pero otra cosa que les voy a pedir, que tratemos de tener un lugar físico donde escuchar música, si es posible, que no solamente sea en el celular, ni sea solamente cuando estamos cocinando, que ponemos algo ahí para escuchar de fondo, sino que tengamos una actitud de escuchar música solamente. Ahora podemos escuchar música por YouTube, por ejemplo. Tenemos la posibilidad, o Spotify, un montón de accesos de streaming, de música, donde uno puede encontrar lo que quiera, pero uno puede también poner YouTube y no mirar los videos, sino solamente escuchar la música. Entonces es una excelente herramienta porque tenemos la música de todo el mundo, cualquiera sea, de cualquier estilo, de cualquier género, de cualquier época. Está grabado música desde el canto gregoriano y antes también. Vamos a hacer un poco de historia también y vamos a empezar a trabajar más adelante con los sucesivos cambios que hubo en la música y también cómo se fue cambiando el silencio, cómo fue pasando de etapas. La música antes tenía mucho más silencio, después pasó a ser más estridente, más ruidosa. Esta tarea para hacer, que se sienten en un lugar donde pueden escuchar música y se tomen 5 segundos o 10 segundos, rodeen, anticipen lo que van a escuchar con un continente de silencio y ahí ponen el play.
qué hago énfasis en el silencio y la música que contiene silencio? Porque la otra música, la que tiene muchas notas, la que es muy virtuosística y que no deja espacios, eso es más común de escuchar. Es menos común la música que está rodeada de silencio o que uno puede anticipar un continente de silencio para escucharla después. Piensen cuando vamos, si hemos ido, no sé si han ido alguna vez a escuchar una orquesta sinfónica. Es una experiencia maravillosa, 100 personas ahí tocando juntos con un director, y cuando uno llega a la sala de conciertos, bueno, todo el mundo hablando, y se para un instrumentista que toca el oboe, un instrumento de viento, y da un sonido la, para que toda la orquesta afine con ese sonido. Es un sonido muy puro el oboe. Terminan de afinar, se produce un silencio, y el director levanta las manos, y hasta ese momento hay toda una ceremonia donde la música está preparada para ingresar. Si esto nosotros lo podemos hacer mentalmente, lo podemos hacer en el momento que vamos a escuchar música, decir, bueno, cuento hasta 5 y ahí, en ese continente de silencio, inserto la música, le estamos dando como otra entidad, otra importancia, ¿no es cierto? Y si nos concentramos, incluso si podemos cerrar los ojos para escuchar música, nos estamos concentrando exactamente en lo que suena y no nos distrae nada de lo visual, ¿no? Ahora se usa mucho en los videos musicales. Son interesantes porque, bueno, hay todo un mercado atrás de eso y hay toda una penetración y hay, bueno, es un elemento de venta muy importante. Pero es distractivo, digamos. A veces uno saca el video y musicalmente no pasa mucha información, no hay mucho valor. El video es más importante muchas veces que la música. Pero la música que yo espero que ustedes escuchen es una música que se sostiene sola, sea instrumental o sea cantada. Si es cantada, tiene una letra y un buen mensaje, maravilloso. Nos disponemos ahí, cerramos los ojos y nos entra, nos penetra, nos dejamos bañar por la música, nos dejamos bañar por el mensaje y recibimos la música de otra manera mucho más consciente, y empezamos a manejar mejor nuestra sensibilidad musical. Esto sería entonces el silencio, ¿no es cierto? Un valor que se ha perdido un poco. Muchas veces mucha gente dice, no, los lugares donde hay mucho silencio a mí me dan miedo, o se habla del silencio de muerte. En realidad, el silencio, la meditación y la escucha de música en un continente de silencio nos sensibiliza muchísimo. Las sociedades orientales lo trabajan mucho todavía, mucho más que los occidentales, que somos más del bochinche y de que siempre haya algo sonando y estemos hablando. Lo mismo, acá hago un apartado para los músicos cuando tocamos. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Si consideramos que el silencio es un bien maravilloso, cuando nos disponemos a tocar en nuestro instrumento o a cantar o a hacer voces o a lo que sea, tenemos que ser capaces de mejorar el silencio. Tenemos que decir algo, tenemos que aportar algo. Si no tenemos nada para aportar, mejor el silencio. Eso es una premisa interesante cuando tocamos o cantamos en grupo, cuando los grupos son grandes y todos nos superponemos y hablamos todos a la vez. Un concierto es concertar con el otro, es esperar, escuchar, y cuando uno escucha después tocar o cantar, en el momento en que puedo aportar algo a la conversación. Si no tengo nada para aportar, aporto silencio, no es poco. Esto es una cosa que los músicos tenemos que aprender. Me incluyo entre todos. Todos tenemos que aprender a tener el silencio como un gran bien, como un gran capital, que solo se rompe con el sonido, que el sonido es vida. El sonido es vida. Vamos a hablar ahora del sonido. ¿Qué es el sonido? Vida. Bien, vamos a hablar de los sonidos. ¿Qué es el sonido? El sonido es algo que vibra.
¿Mm? Es una vibración. La vibración acá tenemos esto tiene que ser derecho. El cero, ¿no? Y tenemos acá un cuerpo que vibra, ¿no es cierto? Entonces, esas frecuencias nos van a decir una cualidad del sonido. El sonido tiene 4 cualidades, 4 partes que lo forman, que lo componen. Cualquier sonido. Como nosotros nos vamos a dedicar a la música, esto lo vamos a trabajar a nivel musical, pero pasa con cualquier sonido. Bien, lo primero que tiene el sonido es la frecuencia. Que en música le decimos altura. Entonces, si ese cuerpo que vibra, ¿no es cierto? Vibra muchas veces por segundo, el sonido va a ser lo que llamamos agudo, ¿no? Acá por medio de la tecnología acabo de subir la guitarra una octava. Bien, eso es un sonido, una frecuencia que vibra muchísimas veces. Muchísimas veces. Nosotros escuchamos vibraciones entre las 32 vibraciones y las 32.000, 30.000 más o menos. No soy muy ducho en los números ni en acústica, pero cuanto más veces vibra, más agudo, ¿no? Y cuanto menos vibra, menos veces vibra, ¿no? Ahí está vibrando muy pocas veces, entonces el sonido es grave. Entonces ahí tenemos una diferenciación importantísima para hacer. Grave o agudo. Grave, agudo. Mucha gente le dice sonido finito, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto? Finito le dicen a lo agudo. Y esto le dicen un sonido gordo. En realidad es grave y agudo. Bien, entonces ya podemos empezar a escuchar instrumentos, porque cuando vayamos al timbre, que es el último, que no lo vamos a ver hoy, es ya para la semana, el programa que viene, ya estoy anticipando el programa que viene, cuando lleguemos al timbre, que son el color particular de cada sonido, vamos a ver que hay instrumentos que suenan más graves, instrumentos que suenan más agudos, ¿no es cierto? Así que ya vayan escuchando música y préstenle atención a los sonidos. ¿Cuáles son los sonidos que más se escuchan? Naturalmente, escuchamos más los sonidos agudos. ¿Por qué? Porque necesitan mover menos aire. Si ustedes piensan la diferencia entre un violín y un contrabajo, el violín es chiquitito porque emite sonidos agudos. Y el contrabajo es grandísimo porque la caja necesita mucho aire para moverse y vibrar. La vibración en el aire, de pocas vibraciones, necesita una caja grande. Entonces, naturalmente escuchamos más, son más penetrantes los sonidos agudos. Y entonces, si no tenemos un buen lugar donde escuchar música, unos buenos baffles o unos buenos auriculares, guarda con los auriculares, porque si escuchamos a mucho volumen, nos vamos a hacer mal y vamos a perder células que no se recuperan más. Y podemos entrar, que es otro problema que hay, en una especie de principio de sordera. Si estamos usando los auriculares al máximo, tengamos cuidado, algo está pasando. El volumen es como una droga, siempre queremos más, siempre que nunca nos alcanza. Entonces, bajemos el volumen de los auriculares o bajemos el volumen con el cual escuchamos música y seamos más conscientes. Una cosa que pueden hacer, así se sientan también a escuchar, ponen una música,
ponen una música, si tienen baffles y tienen el volumen cerca, y empiezan a bajar el volumen. Escuchan ahí. Siguen bajando. Siguen bajando. A ver en dónde está el umbral que escuchan. Lo mismo con los auriculares. Lo ponen al volumen que escuchan siempre. Y empiecen a bajar. Empiecen a bajar. Empiecen a bajar. A ver hasta dónde les da la sensibilidad. Y si se quedan un ratito en el umbral de que escuchan poco, van a ver que al ratito la membrana del oído se agudizó, se sensibilizó y escuchan cosas que antes no escuchaban. Es interesante que tengan en cuenta esto y lo usen y lo apliquen. La frecuencia. El segundo, la intensidad. La intensidad. Y ahí tenemos el volumen. En la intensidad es el volumen. Mucho volumen, poco volumen. Entonces yo puedo tener ahí, tocar bien fuerte o a bajo volumen. Fuerte, débil. Fuerte, débil. Fuerte, débil. Cuando se marcan las partituras, por ejemplo, una F es fuerte, 2 fuerte y 3 es fuertísimo. Se marcan, los compositores ahí a veces marcaban con la F para explicar que yo quiero que eso que estoy tocando suene con un volumen muy fuerte. Bien, entonces, segunda variable del sonido. Fuerte, débil, intensidad. Entonces, ya tenemos dos. Y fíjense acá. Fuerte y grave. Fuerte y agudo. Más agudo. Agudo y débil. Estoy manejando las dos variables, ¿no? Y vamos al tercero. La duración. Y ahí, recuerden la primera clase. La línea de tiempo. Entonces, si yo toco un sonido acá y dura hasta acá, ese va a ser un sonido corto. Si yo lo prolongo hasta acá, va a ser un sonido más largo, pero siempre va a transcurrir en el tiempo. Entonces, yo tengo ahí. Vamos a ver cuando veamos el timbre también que hay instrumentos que tienen un sustain, se llama, un sonido casi indefinido, y otros como este, que es un instrumento que se corta, ¿no es cierto?, que es más percusivo. Ahí tengo agudo, fuerte y largo. Agudo, fuerte y corto. Grave, fuerte y largo. Grave, fuerte y corto. Grave, débil y corto. Entonces, estas tres variables, estas tres aspectos del sonido, se pueden entrecruzar. También, entonces, tarea para el hogar. Sean conscientes cuando escuchan un sonido largo. Muchos sonidos, cortitos. Muchos cortitos y suaves. ¿Sí? Entonces, escuchen música empezando a estar atentos por estas cosas. El ruido, el sonido, el silencio. Entonces, eso nos hace como limpiar los oídos para después, esto que estamos viendo, digamos, individualmente, los veamos asociados. ¿Qué es la música? La música es una colección de hermosos sonidos con todas estas cualidades bellamente combinados, ¿no es cierto? Es decir, es una hermosa comida con un montón de ingredientes que por sí solo están bien y que combinados están mejor.
Entonces, después vamos a aprender cómo combinarlos. ¿Cuál es el cuarto aspecto que vamos a ver la semana que viene? El cuarto aspecto es el timbre. El timbre es color. Es el color de cada sonido, el color particular de cada sonido. Nosotros estamos acostumbrados, ya no quiero empezar a hablar porque se nos termina el programa, pero tenemos un archivo de miles de timbres en nuestro disco rígido del cerebro. Miles y miles de timbres conocemos. Así que escuchen música pensando en el sonido, librándose de los ruidos ambientales, fijándose dónde lo hacen, anticipando un continente de silencio para estar mejor predispuestos, ¿no? Para estar más concentrados y más sensibles a la música. Y después escuchen una obra 1, 2, 3, 4, 5 veces la misma, sea cantada o sea instrumental, y traten de ser conscientes de los sonidos graves, de los sonidos agudos, de los largos, de los cortos, de los fuertes, de los suaves y de los matices. Esto se está poniendo interesante, así que la semana que viene, y seguramente más de un programa, nos vamos a dedicar a los timbres de los instrumentos. Vamos a ir de los más conocidos a los más desconocidos, no tan conocidos, ¿no es cierto? Y vamos a ver toda una paleta sonora maravillosa, así como esos, cuando yo era chico amaba esas latas de 50 colores, y nunca tenía una, de esas de 50 colores de lápices, bueno, todos los colores ahí, todo el espectro sonoro. Bien, vamos a tratar de aprender y de incorporar en nuestro disco rígido todos esos sonidos adentro. ¿Para qué? Para poder disfrutarlos y gozarlos cuando escuchamos música y que eso forme parte de nuestra escucha inteligente. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.